De las 5 especies existentes de rinoceronte, todas, a excepción de una, se encuentran en peligro de extinción. Este es un ejemplar de rinoceronte negro. En 1970, la población de esta especie contaba con 65.000 ejemplares. En la actualidad apenas quedan 8.000. La trágica desaparición de una de las especies más antiguas de la Tierra ha sido provocada por la caza indiscriminada y por el comercio de la cornamenta del rinoceronte. Antaño fácilmente observables a través de gran parte del territorio africano, los rinocerontes negros prácticamente han desaparecido. Reserva de Masai Mara, en Kenia. A primera vista no parece diferente de la romántica visión de África, con extensas llanuras en las que abunda toda clase de fauna. Pero uno de sus más antiguos habitantes, el rinoceronte, está en peligro de extinción. Hace apenas unos años era relativamente fácil observarlos en estos parajes. En la actualidad, la codiciada cornamenta ha reducido la población a menos de 30 ejemplares. La población ha disminuido hasta tal punto que todos ellos pueden ser identificados como individuos en un pequeño álbum de fotos. El departamento del gobierno prosigue la lucha contra los cazadores furtivos y mantiene patrullas que operan regularmente en la zona habitada por estos pocos supervivientes. Estas patrullas han contribuido tímidamente a la reducción del número de cazadores furtivos, pero desgraciadamente es una batalla perdida. La reserva solo dispone de unos pocos hombres para hacerse cargo de esta tarea. La patrulla que controla los movimientos de los rinocerontes está formada por 6 hombres que controlan una zona de más de 540 millas cuadradas. Disponen de pocos y viejos vehículos. Y la verdad es que no disponen de muchos fondos para reparaciones. Con los Land Rovers en esas condiciones resulta prácticamente imposible proteger a los pocos supervivientes. Restos de otro rinoceronte, con la excepción del cuerno, una nueva víctima de los cazadores furtivos.
De nuevo, tiempo para que las cámaras registren esta nueva atrocidad. El desafortunado Fatuma pasará a engrosar el registro de víctimas de la caza de la reserva. Pero, ¿qué sucederá con el cuerno? Durante muchos siglos el lejano oriente ha sido el mercado con mayor demanda de cuerno de rinoceronte. El que aparece en estas imágenes está expuesto en una tienda de Hong Kong. Además de su uso como afrodisíaco, se utiliza principalmente como medicina para combatir la fiebre. Los cuernos de rinoceronte que encontramos en las tiendas de medicina tradicional china como esta provienen de Asia. Pero la exterminación de la especie asiática de rinoceronte ha alcanzado tales dimensiones que en la actualidad la mayor parte de los cuernos provienen de África. Es un bien tan preciado que se administra únicamente en pequeñas dosis. El paciente lo mezcla con agua hirviendo e ingiere la solución. Hong Kong llegó a ser uno de los mayores importadores de cuerno y piel de rinoceronte, que también se utilizaba con fines medicinales. Pero solo una pequeña fracción de lo que se importaba estaba destinada al consumo local. La gran mayoría era distribuida en el resto de los países de la región, como China y Japón. En 1979 la importación de este preciado material fue prohibida oficialmente, pero la venta de todo cuanto fue importado antes de que se impusiera dicha prohibición es legal. Debido a la alta cotización de este producto, el incentivo para el contrabando es obviamente tentador. Sin embargo, el margen que obtiene el cazador furtivo por la venta de esta materia es prácticamente ínfimo. La práctica de la caza furtiva está tan extendida que incluso ha llegado a sugerirse la posibilidad de extraer la cornamenta a los ejemplares que han sobrevivido para disuadir a los cazadores furtivos. Ello, sin embargo, les dejaría indefensos frente a los depredadores y la cornamenta, de todos modos, volvería a crecer. La venta del cuerno de una sola pieza puede equipararse a los ingresos medios obtenidos en 2 años por uno de estos cazadores. Por lo que, por muy altas o estrictas que puedan ser las multas y las penas, siempre habrá cazadores dispuestos a correr ese riesgo. El cerco a que han sido sometidos los pocos ejemplares de rinoceronte blanco que han sobrevivido en el Parque Nacional de Meru, en Kenia, se halla bajo vigilancia durante las 24 horas del día. El rinoceronte blanco es la segunda de las 2 especies africanas. En realidad, el nombre de la especie proviene del uso incorrecto en inglés de la palabra white, que hace referencia a su envergadura. A diferencia del rinoceronte negro, los blancos se alimentan en los pastos. Quedan aproximadamente unos 3.000 ejemplares de rinoceronte blanco, principalmente concentrados en Sudáfrica. La población situada en Sudán y en Zaire se ha visto reducida en la actualidad a poco menos de 100 ejemplares. Estos ejemplares que habitan en la reserva de Kenia fueron importados principalmente de Sudáfrica. De los 9 ejemplares provenientes de este país, 3 fueron abatidos por los cazadores furtivos somalíes en un solo día.
Desde entonces, los 6 supervivientes han sido celosamente custodiados durante las 24 horas del día y conducidos cada noche a un lugar seguro para alejarlos de la atenta mirada de los cazadores. Aunque 6 ejemplares son probablemente insuficientes para convertirse en el núcleo de una nueva población. A pesar de la crítica situación que atraviesa esta especie en Kenia, en Sudáfrica se está consiguiendo invertir esta tendencia. A principios de siglo, el rinoceronte blanco estaba prácticamente al borde de la extinción, y la caza había reducido a una docena de ejemplares el número de supervivientes. Desde entonces, un eficaz programa de protección ha permitido a la especie incrementar progresivamente su población. A diferencia de los parques y reservas del África Oriental, Sudáfrica dispone de los medios económicos para garantizar el desarrollo de estos programas de repoblación. La protección ha tenido tanto éxito que la población de rinocerontes ha alcanzado una cifra inesperada. En la reserva de Umfolozi, por ejemplo, la cifra alcanzó tales dimensiones que los propios rinocerontes empezaron a poner en peligro la supervivencia de su hábitat. El principal problema de las reservas en esta región consiste en controlar la superpoblación. I think if you can go up this road here, and we'll meet you up at the top here. We'll try and get these animals down off the ridge here. Any big bulls? Yeah, there's 1 or 2 big bulls up there, house bulls up there. We'll see if we can get them out. Okay, dead right. Okay, we'll be on. Mafana madoda, konumkhombe mningi ngapha. Sambe. Breaking left. Okay, run, I've got a visual.
dua bam empel lah manja Kecil mama. El rinoceronte fue alcanzado por un dardo que contenía una dosis de tranquilizante. El equipo aguarda atentamente para acercarse sin peligro. En Umfolozi, la captura del rinoceronte se ha convertido en un ritual considerablemente sofisticado. A principios de los 60, cuando se empezó a desarrollar esta técnica, la captura se efectuaba a pie. Posteriormente fueron perseguidos a caballo hasta que eran reducidos, práctica que en ocasiones podía llevar hasta media hora. En ese intervalo de tiempo podían recorrer grandes distancias y refugiarse en lugares prácticamente inaccesibles. El tipo de tranquilizantes utilizado en la actualidad permite reducir al rinoceronte en apenas 5 minutos, controlando sus movimientos en helicóptero antes y durante la captura, hasta ser conducido a las inmediaciones de una carretera para facilitar el transporte. La operación en conjunto no suele rebasar los 25 minutos y pocos animales llegan a extraviarse. Aunque la práctica de este procedimiento ha ido perfeccionándose, esta no es una operación sencilla. Un hombre afortunado que ha conseguido salir ileso tras soportar las casi 2 toneladas de peso del rinoceronte. Tras su captura, los rinocerontes son conducidos a un recinto cercado junto a las oficinas del parque. Rodney Hemwood, oficial encargado de las tareas de captura, nos explica el porqué de este procedimiento. La población en esta zona ascendía a unos 2000 ejemplares. Gracias a las técnicas de captura que hemos desarrollado, hemos conseguido reducir la población a unos 1000 ejemplares y mantenerla en esa cifra. Nos vemos obligados a eliminar unos 100 rinocerontes anualmente, ya que cada año su población suele incrementarse en un 10%. La razón por la que los conducimos hasta aquí es porque los animales salen considerablemente traumatizados tras el trance de la captura, y su traslado a este lugar les ayuda a superarlo. La otra razón es que nos permite prepararlos para la siguiente etapa de su viaje.
La etapa siguiente puede ser inesperadamente fatal. Wait till he turns. Don't take him head on. In the shoulder. No, wait till he turns and put it right in the shoulder. Slightly back, but not behind the shoulder. In the shoulder, but towards the back of the shoulder. He's moving a little to the right. Yeah. See? Okay. I'm on his shoulder. Yeah. Por razones políticas y económicas, resulta especialmente difícil encontrar lugares seguros para acoger a este excedente de rinocerontes procedente de un Folosi. Muchos de ellos son vendidos a ganaderos de la región para ofrecerlos como trofeos de caza a los cazadores que visitan la zona. En un Folosi, la mayoría de los rinocerontes muere por causas naturales. Con frecuencia resulta prácticamente imposible encontrar sus restos, pero si son encontrados, se extrae la cornamenta. Aunque la demanda local de cuernos tiene como fin su explotación como sustancia medicinal, el objetivo principal consiste en prevenir su distribución en el mercado internacional. Sudáfrica pertenece a la Convención de Comercio Internacional de Especies en Peligro de Extinción, CITES, que prohíbe la importación y exportación de este tipo de productos. Wat is die adres asseblief? Hallo, Joe. Baie dankie. Hallo, Keith. Goed dame, ek sal die permit vir u pos, hoor. Baie dankie. Hallo, Keith. Hiya. Fine, thanks. How are you? Joe brought you some runner horn from Umfalosi Game Reserve. Thank you very much. Animals found dead in the field. Suppose you want your... Yes, give me my piece of paper, please. Certainly. And how are things down here? Fine, thanks, Keith. No use moaning. It's time your folk came and visited us. If we can get out of this place, yes. Yeah. Okay. Thanks, Thank Joe. you very much. Thanks a lot. See you. Very nice of you. Thanks, Keith. Bye. Una pieza de cuerno de rinoceronte como esta tendría un altísimo valor en el mercado internacional. ¿Qué será de esta pieza? El Dr. Hughes, miembro del Consejo de los Parques de Natal, nos explica cuál es el procedimiento habitual. Para nosotros, la cornamenta del rinoceronte no tiene ningún valor especial. Nunca los conservamos. De hecho, el programa de protección del rinoceronte ha tenido tanto éxito en Zululán que nuestros colaboradores han llegado a considerar estos cuernos como elementos puramente decorativos. No tenían ningún valor para nosotros. Muchos de nuestros trabajadores los utilizaban como objetos de uso doméstico o simplemente los dejaban literalmente abandonados. Fue únicamente cuando Sudáfrica pasó a formar parte de la CITES cuando nos vimos obligados a controlar la demanda de cuernos e incluso a impedir la venta de este tipo de artículos en nuestro territorio, acción que no imponía la normativa de la Convención. Hemos tratado de asegurarnos de que la cornamenta de rinoceronte no sea canalizada a través de ninguna red comercial. Pero por lo que respecta a nosotros, la posesión de este tipo de objetos supone únicamente una complicación adicional. Aún así, la exportación ilegal de cuerno de rinoceronte sigue activamente enraizada en muchos otros países africanos. Para aproximadamente la mitad de los cuernos que se comercian ilegalmente, su destino final se encuentra aquí, en la vieja ciudad de Saná, en Yemen del Norte. تكلموا
La tradición del país hace que muchos de sus ciudadanos luzcan dagas con la empuñadura ornamentada. Uno de los materiales más preciados para la ornamentación de este tipo de objetos ha sido tradicionalmente el cuerno de rinoceronte, aunque hasta hace relativamente poco era prácticamente inasequible para la mayor parte de la población. A partir de los 70, los ingresos obtenidos por los jornaleros que trabajaban en las explotaciones petrolíferas de Arabia Saudí empezaron a llenar las arcas del país a un ritmo de $3 millones al día. De repente, la visión de aquellas distintivas dagas decoradas con la empuñadura de cuerno de rinoceronte hizo que se convirtiera en un objeto altamente cotizado entre los habitantes de este país, y la demanda se disparó, a lo que siguió un sensible aumento en el precio. El comercio de cornamento de rinoceronte ha sido investigado por el Dr. Esmond Bradley Martin, escritor y científico americano residente en Kenia. Bradley estima que durante la década de los 70, Yemen del Norte importaba aproximadamente unas 3 toneladas de cuerno anualmente. Una tonelada equivale prácticamente a 350 rinocerontes, lo que nos indica que más de 1000 rinocerontes al año fueron abatidos para satisfacer la demanda en Yemen durante esta década. $2 million, yes. And how much is that in dollars approximately? In dollars, $500,000. That's unbelievable. Yeah. Why is it so expensive? Is it old? 500,000 years. En agosto de 1982, el gobierno yemení prohibió la importación de este tipo de artículos. Pero el comercio continúa. El Dr. Bradley estima que en la actualidad la cantidad de cuerno de rinoceronte importada anualmente por este país se sitúa en torno a 1 tonelada. 1 kilo, which they can take the shavings and export to China and Hong Kong. Yeah, so yeah. Is that right? Yeah, that's it. How do they do it? I see them Well, using a file. Yeah, they file it and they cut it and they sharpen it and then they polish it. So where do you think that piece of horn that we're looking at now has come from? Well, this the horn is coming from East Africa, not from Yemen. La mayor parte de esta cantidad es transportada por vía aérea hasta Yemen, aparentemente procedente de Jartum, en Sudán. Sudán también ha prohibido el comercio de cuerno de rinoceronte, aunque el gobierno parece incapaz de tomar medidas para frenar esta actividad. El futuro de esta especie en África es ciertamente desalentador, pero paradójicamente la esperanza para remediar esta insostenible situación puede encontrarse en la iniciativa privada. El rancho de Laikipia, con más de 90.000 acres en el norte de Kenia. El ejercicio de la ganadería y de la conservación pueden parecer dos actividades incompatibles, pero los propietarios del rancho no están de acuerdo con esta apreciación. La presidenta de la compañía que lo regenta es Cookie Gallman. La política de este rancho ha sido y será integrar ambas actividades en su explotación, porque creo que a largo plazo, con el aumento de población que está registrándose en este país, la supervivencia de este tipo de santuarios entrará también en peligro de extinción si estos ranchos no pueden autofinanciarse con otro tipo de recursos. El manager del rancho es Colin Francom. En una zona tan árida como esta, es prácticamente imposible mantener al ganado sin disponer de la instalación de fuentes adicionales para el abastecimiento de agua. El agua atrae a muchos de los animales que merodean en los alrededores del rancho. Este tipo de explotación tiene obviamente multitud de inconvenientes, entre los que, por ejemplo, destaca el daño que causan regularmente los elefantes al destrozar los cercos que señalan los límites del rancho. Sacian su sed en los surtidores de agua dispuestos por toda la extensión de la finca. Si no mantenemos llenos los depósitos de agua, los derriban. Pueden incluso llegar a destrozar algunos de los depósitos. Pero de todos modos, estas son tareas que uno tiene que realizar igualmente en un rancho. Uno debe acostumbrarse a estas pérdidas y recordar la imperiosa necesidad de realizar este tipo de acciones para asegurar la supervivencia de estas especies.
Hay un futuro para estos animales y nosotros estamos dispuestos a mantenerlos en este rancho. Pero del mismo modo que el agua atrae a la fauna, también atrae a los cazadores furtivos. Los habitantes de esta zona siempre han cazado, pero solo para alimentarse. Sin embargo, con la cotización actual del cuerno de rinoceronte, su captura ha pasado a convertirse en un eslabón más de la cadena de comercio ilegal. Los animales que no son cazados por los habitantes locales para su subsistencia deben ser protegidos. El primer problema con el que nos enfrentamos fue la selección de los hombres que debían formar el equipo de seguridad. Es una tarea difícil. Los candidatos a este puesto de trabajo deben conocer muy bien las características de este medio. Nuestras patrullas deberán desplazarse a pie por terrenos por los que es ciertamente difícil. Pero lo que realmente necesitas es gente que haya crecido en esta zona y esté acostumbrada a este tipo de condiciones. Francom consiguió a sus hombres de un modo ciertamente singular. Inicialmente seleccioné a estos hombres en una región cercana al parque de Meru. Me desplacé hasta ese parque y le pedí al responsable de seguridad que enviara a sus hombres a buscar tantos cazadores furtivos como pudiera. Les traje a este rancho, les di algunos uniformes y traté de inculcarles la necesidad de comprender la importancia de la supervivencia de estas especies y que tenían que poner al servicio de estos animales su experiencia y conocimientos para prevenir la caza indiscriminada. Estas gentes deben acostumbrarse a ver a los rinocerontes pasar junto a ellos a diario, pues tienen que seguir sus movimientos y vigilarlos constantemente. Cada uno de los rinocerontes que ven pasar por su lado tienen un valor superior al del conjunto de ganancias que pueden reunir en un año, y sin embargo, arriesgarán sus vidas para preservar la de estos animales. El rancho de Laikipia tiene en la actualidad unos 70 rinocerontes, más que en casi todos los parques nacionales de Kenia. En otro rancho de Kenia, el rancho Solio, se ha impuesto una solución distinta para erradicar este problema. Una gran valla electrificada que mantiene alejados tanto a los animales como a los hombres. Solio es propiedad de un millonario americano, Curland Parfait. En 1970 cercó unos 15.000 acres en el interior del rancho para crear una reserva privada que albergara a varios ejemplares de todas las especies de la zona, tanto a los que pastan y a los que se alimentan de hojas, como a los depredadores. La idea tenía como fin crear un ecosistema equilibrado con un cierto número de depredadores que permitiera controlar el incremento de la población de otras especies. Solio empezó con unos 20 rinocerontes negros y con la importación de Sudáfrica de algunos ejemplares de rinoceronte blanco. Aunque los leones pueden abatir fácilmente a una cría de rinoceronte blanco, los adultos no tienen ningún enemigo natural. La población de rinocerontes aumentó sensiblemente durante esa década. El número de rinocerontes blancos asciende en la actualidad a 30, casi el 80% del total de la población de rinocerontes en Kenia. Los 20 rinocerontes negros han conseguido triplicar también la población. Sin embargo, la reserva se ve en la actualidad amenazada por su propio éxito. A menos que se tomen algunas medidas urgentes para frenar el crecimiento indiscriminado de la población de rinocerontes, se perderá el equilibrio alcanzado para el mantenimiento de la reserva. Hemos conseguido criar con éxito a 70 crías de rinoceronte a partir de una población muy pequeña, por lo que en breve deberemos trasladar algunas de estas criaturas a los parques nacionales de Kenia. Y debemos hacerlo con la suficiente rapidez para impedir que los rinocerontes puedan acabar dañando su propio hábitat. Pero los parques nacionales no pueden todavía absorber con plenas garantías de seguridad a los excedentes de la reserva y no tendría ningún sentido enviarlos a estos parques para que fueran presa fácil de los cazadores furtivos.
El origen del problema se encuentra en la deficiente gestión de estas reservas y en los pocos recursos de los que disponen para cambiar esta situación. Es decir, fondos para construir un cerco especial, cadenas y vallado electrificado y todos los demás recursos necesarios para mantener la vigilancia en estas reservas. Y estos recursos tienen que provenir principalmente de donaciones privadas, gente que se comprometa con la necesidad de salvar el futuro de estas criaturas. En algunas reservas ya se ha iniciado este proceso, como en el caso del Parque Nacional de Nakuru, pero hasta que se complete el vallado, el único lugar seguro para los rinocerontes de Kenia parece encontrarse únicamente en los ranchos privados. Es evidente que los rinocerontes criarán y su población aumentará si se les ofrece la protección adecuada. A corto plazo, su futuro puede depender de su reproducción en reservas de este tipo y no en la repoblación de los grandes parques. En Texas existen en la actualidad varias reservas con una población creciente de animales salvajes provenientes de África y de otras regiones. Estos ejemplares de rinoceronte negro pertenecen a las dos parejas cedidas por los parques de Natal a Game Coin, una organización de cazadores de Texas que se interesa por la conservación de estas especies. Calvin Benson, responsable de Game Coin. Empezamos con este proyecto hace ya unos cuantos años. Fueron necesarias muchísimas horas de trabajo y miles de dólares para poder llevar adelante esta empresa. La mayoría de nosotros somos cazadores y queremos conservar todo lo que para nosotros ha tenido un significado tan especial. Encontré este lugar con Harry Tennyson y me dijo: dispongo del dinero suficiente. Unámonos y construyamos juntos esta reserva para proteger y conservar a las especies en peligro de extinción de todo el planeta. Creemos que este es el único tipo de iniciativas que pueden salvar al rinoceronte negro. La reproducción en cautividad puede ser una de las soluciones para otras especies de rinocerontes. Este es el rinoceronte de Sumatra, una de las 3 especies asiáticas. Es el más pequeño de las especies asiáticas. Un adulto no suele rebasar la tonelada de peso. Este ejemplar se encuentra en el Zoo de Malacca, en Malasia. Es el único ejemplar que se encuentra en cautividad. Es un rinoceronte muy joven y su cornamenta aún no se ha desarrollado. A diferencia de otros rinocerontes, la especie originaria de Sumatra es velluda. Los fósiles indican que hubo muchas especies de rinoceronte y que probablemente algunas de ellas tenían esta característica capa de vello. De hecho, los rinocerontes que recorrían la tundra hace unos 20.000 años tenían un aspecto muy parecido al de los mamuts. En la actualidad, la población del rinoceronte de Sumatra asciende aproximadamente a unos 700 ejemplares. Podían encontrarse en todo el sudeste de Asia, pero actualmente se encuentran prácticamente confinados en la península de Malay, Sumatra y Borneo. Como muchos otros animales, han sufrido las consecuencias de la desaparición de los bosques tropicales que habitaban y la persecución de los cazadores. Los supervivientes se encuentran tan repartidos que quizá no vuelvan a tener la oportunidad de encontrarse con un ejemplar de su especie jamás. Quedan solo 3 grupos de esta especie que puedan continuar reproduciéndose. Se considera que la cría en cautividad del rinoceronte de Sumatra sería la mejor forma de salvar a esta especie. Existen 2 propuestas para llevarlo a término, una americana y otra inglesa. Sin embargo, por el momento, ninguno de los 2 equipos ha conseguido capturar ningún rinoceronte. El rinoceronte de Java es otra de las especies asiáticas en peligro de extinción.
De igual modo que el rinoceronte de Sumatra habitaba en la mayor parte del sudeste asiático y también sufrió la amenaza de los cazadores y la destrucción de su hábitat. En la actualidad, la única comunidad conocida es la que se encuentra en los bosques del Parque Nacional de Ujung Kulon, en el extremo oeste de Java, cuya cifra asciende a tan solo unos 50 ejemplares. Desde 1977, el fotógrafo francés Alain Compost visita regularmente Ujung Kulon para fotografiar los rinocerontes. Sin embargo, la vegetación es tan espesa que las únicas ocasiones en las que puede fotografiarlos en buenas condiciones es cuando se están bañando o cruzando un río. Compost utiliza una pequeña barca con un motor muy silencioso para acercarse sigilosamente hasta los rinocerontes. Es realmente difícil observarlos en su hábitat natural. El rinoceronte de Java solo ha sido filmado con anterioridad en una ocasión. A diferencia del rinoceronte de Sumatra y de las dos especies africanas, el de Java posee únicamente un cuerno. De hecho, se le conoce como una especie de hermano menor del rinoceronte, pero con un solo cuerno. El rinoceronte de la India podía observarse con facilidad en las Terai, la zona pantanosa que se encuentra al pie del Himalaya. Pero una vez más, esta especie ha sido diezmada por el hombre. En la actualidad apenas quedan unos 1.700, de los cuales la mayor parte se halla en la reserva de Kaziranga, en Assam, y aquí, en el Real Parque Nacional de Chitawan, en el Nepal. Nepal forma parte actualmente del circuito turístico de la región. La mayoría de los visitantes son conducidos hasta Chitawan para ver a los tigres en su hábitat. La población de rinocerontes en este parque ronda los 400 ejemplares. Normalmente se les observa en solitario, pero de vez en cuando también se les observa en grupo, en busca de una zona donde alimentarse. Aunque su dieta comprende una gran variedad de vegetales, se alimentan fundamentalmente a base de gramíneas, hecho que tiene una gran influencia en su relación con el hombre. Estos bellísimos ejemplares suelen sobrepasar las 4.000 libras de peso.
Los visitantes que acuden a Chitawan traen a este país la codiciada moneda extranjera. Nepal es un país muy pobre. La mayor parte de la tierra es montañosa y difícilmente cultivable. Las pocas zonas donde la agricultura y la ganadería pueden desarrollarse se encuentran actualmente demasiado pobladas y no pueden soportar el crecimiento demográfico de la región. Las tierras de Chitawan donde se alimentan los rinocerontes también son ideales para la manutención del ganado. Los asentamientos humanos se extienden prácticamente hasta los límites del parque. Cuando las zonas de pasto escasean, el ganado es a menudo deliberadamente conducido hacia el interior del parque para alimentarse. Generalmente son detectados con rapidez. Chitawan está constantemente vigilado por patrullas del ejército nepalés, que tienen destinados en este parque a unos 400 hombres. Esto explica por qué la caza furtiva de rinocerontes se ha extinguido prácticamente desde 1976. El ganado no puede adentrarse en estas tierras. Para reclamar a sus piezas, el ganadero debe pagar una multa de 10 rupias. Pero el ejército tiene que ocuparse del ganado mientras se tramita la búsqueda, tiempo que las hambrientas criaturas aprovechan para alimentarse en los buenos pastos de la reserva. De ahí el consiguiente retraso que suelen propiciar sus propietarios para que el ganado pueda alimentarse debidamente. Las incursiones a través de los límites del parque se producen en muchas direcciones. La gente y sus ganados abren vías de paso al cortar la vegetación que rodea los límites del parque. Ello permite que estos pastos se extiendan por los bosques y atraigan a los rinocerontes hasta estas inmediaciones. Es más, la principal fuente de alimento para los habitantes de esta zona es el arroz. Para el rinoceronte, un campo de arroz no es más que otro campo de pasto, aunque particularmente suculento. Por tanto, vemos como del mismo modo que el ganado y sus dueños se ven atraídos por la riqueza del Parque Nacional, los rinocerontes también se sienten atraídos hacia las zonas de cultivo. Durante el día resulta relativamente fácil mantener a los rinocerontes alejados de los campos, pero por la noche es especialmente difícil. Los dueños de los campos suelen montar guardia en torno a los cultivos, pero no siempre con eficacia. Los granjeros no reciben ningún tipo de compensación por los daños causados por los rinocerontes. Una familia puede perder el 90% de su plantación de arroz en una sola noche, y el arroz es la principal fuente de alimento para estas comunidades. Una vez más, los intereses humanos entran en conflicto con los del rinoceronte, y sin embargo, el dilema ha sido resuelto en favor de los rinocerontes. En cualquier otro lugar, el rinoceronte suele correr una suerte muy distinta. Debería permitirse la caza de estos animales en peligro de extinción, porque sus cuernos tienen supuestamente una serie de propiedades medicinales.
¿Debería tolerarse su exterminación para permitir que los ciudadanos del Yemen puedan lucir en la empuñadura de sus dagas la cornamenta del rinoceronte? Los últimos rinocerontes podrían salvarse, pero para ello deben producirse una serie de cambios sustanciales en nuestra interacción con el medio ambiente.